¿Qué queda de Europa? Un balance desolador, mi colaboración semanal para Telesur. Europa se ha rendido en 6 frentes que demuestran su absoluta incapacidad política, geopolítica, bélica, diplomática, comercial y moral. En términos políticos, la Unión Europea entendía que la extrema derecha no podía entrar en los gobiernos de la Unión porque contradecía los valores fundacionales que tenían a la democracia y a los derechos humanos sus principales valores. Hoy, la extrema derecha gobierna en Italia con Giorgia Meloni y su Fratelli d'Italia, junto a los no menos de derechas la Lega de Salvini y Forza Italia de Berlusconi. En Hungría con Viktor Orbán y el partido Fidesz. En Finlandia, donde Finns Party tiene las carteras de Interior, de Justicia y de Economía. En Bélgica está la nueva alianza flamenca en el gobierno. En Países Bajos, la extrema derecha salió del gobierno recientemente, pero solamente para intentar volver con más fuerza. En Austria, el Partido de la Libertad fue el más votado y se juntaron conservadores, socialdemócratas y liberales para formar un gobierno con muy pocas probabilidades de éxito. En España, el Partido Popular y Vox son la fuerza política mayoritaria, mientras el gobierno de coalición de Pedro Sánchez sobrevive a golpe de sustos. En Portugal está Chega, la Confederacia de Polonia o la Alianza Pentru Unirea Romanilor, que son las principales fuerzas opositoras. La Europa, que nació políticamente contra el nazismo y el fascismo, hoy ha vuelto a esos antiguos lugares. Habrá que ver con qué consecuencias. La historia no se repite, pero rima. En términos geopolíticos, Europa se ha arrodillado ante Donald Trump, firmando Ursula von der Leyen aranceles del 15%. Han firmado el aumento del 5% de gasto del PIB en armas dentro de la OTAN. Y también la compra de energía a Estados Unidos por valor de 750.000 millones de euros. Trump ha dicho también que la Unión Europea invertirá en Estados Unidos 600.000 millones adicionales, seguramente en armas. Ha sido fantástico, ha dicho Trump. Es una especie de asociación, es decir, que uno duerme en la cama y otro en el suelo. El acuerdo prevé que Europa se gaste 750.000 millones de dólares a lo largo de 3 años en comprar petróleo, gas natural licuado y carbón de Estados Unidos. Eso significa que la Unión Europea tendrá que importar el 70% de sus energías fósiles de Estados Unidos. Es decir, que se convertiría en su casi único proveedor, cuando el argumento era de que no se podía comprar a Rusia precisamente por eso. Los analistas europeos dicen que ese acuerdo es imposible de cumplir. Es decir, que las élites europeas han firmado con Trump algo que no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Eso se llama miedo. Se entiende con claridad por qué Estados Unidos voló el gasoducto Nord Stream 2 y por qué ha puesto tanto empeño en enfrentar a la Unión Europea con Rusia, cuando lo sensato hubiera sido mantener la cooperación con un país con el cual hay una continuación territorial. El 55% del gas que consume Europa ahora mismo viene de Estados Unidos, por supuesto, mucho más caro. La paranoia europea, especialmente alemana, que está volviendo a hablar de rearme, esa paranoia que dice que Rusia va a invadir las provincias bálticas, Finlandia, Polonia, justificándolo con el argumento de la invasión de Ucrania, olvida la expansión de la OTAN al este, olvida la provocación constante a Rusia y, por supuesto, resucita los argumentos de la Guerra Fría, que no estaban basados en la verdad, sino en los intereses de las élites norteamericanas y europeas que necesitaban confrontar con la entonces Unión Soviética. En términos bélicos, Europa está además perdiendo la guerra de Ucrania, que es el argumento de los tanques de pensamiento europeos para justificar que se tienen que poner de rodillas ante Estados Unidos, para que no les deje solos en ese callejón sin salida en el que Estados Unidos les ha metido. Se ha creado la idea de que si los Estados Unidos, Rusia, cuyo PIB es menor que el de Alemania, el de Alemania es el doble que el ruso, de Francia o de Italia individualmente, el PIB de Rusia apenas es un 25%, mayor que el de España, 2,1 frente a 1,7 billones. Pero eso sí, con un PIB per cápita 2 veces menor. Sin embargo, plantean, ¿no?, que esta Rusia puede confrontar y derrotar a la Unión Europea como si fuera un paseo militar. Claro, y sin olvidar que Trump abandonará a la Unión Europea, a la que desprecia, si le resulta provechoso pactar con Putin.
En términos diplomáticos, igualmente Europa ha perdido la influencia que tenía en Oriente Medio. No juega en Palestina sino un papel de comparsa. En América Latina, donde China cada vez es más relevante, son incapaces de poner en marcha ni siquiera el acuerdo con Mercosur, frenado por Macron desde Francia. Y en África, igualmente, China está ocupando espacios crecientes de influencia comercial y política. De manera que, claro, en términos comerciales, la Unión Europea está siendo expulsada de los mercados globales por China y los productos chinos están inundando los mercados europeos. En términos morales, y esto no es menor, Europa está conculcando los derechos humanos en su persecución de los inmigrantes, en la denegación del derecho de asilo y refugio, en el acorralamiento de la inmigración denominada ilegal, además de ser cómplice del genocidio en Gaza, incapaz de establecer sanciones para frenar la masacre, de romper relaciones, de dejar de vender armas, de dejar de prestar las bases europeas para esa masacre. Igualmente, la Unión Europea acompaña a Estados Unidos en decisiones que dinamitan el Estado de Derecho, que rompen las reglas internacionales, tales como establecer aranceles a Brasil si juzgan a Bolsonaro por intento de golpe de Estado, bombardear por parte de Estados Unidos 3 centrales nucleares iraní y decir, el canciller Merz, nos han hecho el trabajo sucio. Perseguir a los que ayudan a Palestina, en las universidades, en las manifestaciones, e impedir sanciones a Israel y a Netanyahu en Naciones Unidas. Esta incapacidad moral está detrás hasta de su incapacidad de elegir a un papa europeo, siendo elegido finalmente un papa norteamericano peruano que sin embargo parece que está continuando la tarea de Francisco, con el que la Unión Europea tampoco pareció tener una relación tan especial como la que tuvo con Juan Pablo II. ¿Podría hacer otra cosa la Unión Europea? Claro. Pero para ello los pueblos europeos tendrían que salir a la calle porque las élites ni los parlamentos están dando respuesta. Tenían que salir a la calle y decirle a sus élites que no están de acuerdo con unas políticas militaristas, devastadoras medioambientalmente, que conducen al desastre. Igualmente sería bueno que la izquierda europea recuperara el pulso y dejara de estar más preocupada por las peleas internas que por encontrar alternativas realistas. No hay que olvidar que a China le va bien. Habiendo plantado cara a Trump, empezaron a escalar los aranceles mutuamente, hasta que llegaron a una lógica en donde era evidente que nadie ganaba. ¿Y qué hizo China? No amilanarse y le cortó a Estados Unidos el suministro de metales propios de tierras raras. Y entonces Trump se sentó a negociar. Esas decisiones forman parte de las guerras de 4ª generación, de 5ª generación. Pero insisto, tienen la bondad, cuidado, de que si la inteligencia es la que predomina, pues evita muertes, pero claro, hace falta que las élites dejen de estar arrodilladas. Esos golpecitos en las manos que Trump dio en su club de Escocia a Ursula von der Leyen expresa corporalmente quién manda y quién es el mandado. Que la Unión Europea se reuniera con el presidente de los Estados Unidos en un club privado en Escocia, en su propia casa europea, es una señal simbólicamente de capitulación. La Unión Europea podría hacer otras cosas. Podría dedicar esos 750.000 millones de dólares que quiere comprar en energías fósiles a Estados Unidos en energías renovables, de manera que aumentara su capacidad total instalada de energía solar y eólica en aproximadamente un 90%, yendo más allá de los 569 gigavatios que tenía en 2024. Podría hacer valer sus principios fundacionales, que nacieron de la lucha contra el fascismo, y confrontar a la extrema derecha como enemiga de los valores constitucionales. Podría romper todas las relaciones con Israel por evidente genocidio. Podría acompañar los procesos de independencia real en África buscando la cooperación y no formas neocoloniales, igual que podría evitar que las multinacionales expolien las riquezas en América Latina o la extrema derecha busque desestabilizar los gobiernos progresistas. Podría hablar con una sola voz en Naciones Unidas en contra del genocidio en Gaza. Podría plantar cara a Trump cuando quiere poner aranceles a los países que juzgan y condenan a golpistas y delincuentes, aplicando su Estado de Derecho. Podría apoyar la paz entre Ucrania y Rusia, atendiendo a los intereses de las dos partes y ser parte activa en la reconfiguración geopolítica del mundo, rompiendo definitivamente con cualquier forma de neocolonialismo o de colonialismo, como las que han sido comunes en los últimos siglos. Una Unión Europea que hablara con los BRICS, que le dijera a Trump que lo que está haciendo rompe el orden mundial,
que impulsara la legalización de las drogas para acabar con las bandas criminales y que luchara de manera real contra los cárteles, impidiendo que los bancos blanquearan los beneficios del tráfico de drogas y de armas. Una Unión Europea que fuera la primera potencia mundial en energías renovables y en ahorro energético, de manera que pudiera exigir, porque predicaría con el ejemplo, que recuperara el Acuerdo de París, que luchara contra la proliferación nuclear sin dobles varas de medir y que fuera una referencia de paz, poniendo sus ejércitos, independizados de la OTAN, al servicio de Naciones Unidas y también, claro, de las necesidades propias de sus países que no son las de los Estados Unidos. Una Europa que se mirara en el espejo y entendiera al revés, de como dijera el máximo responsable de la Unión Europea para la política exterior, el español Josep Borrell, que no es verdad que Europa sea un jardín y el resto una jungla, sino que el jardín europeo que se hizo y fue sobre los países del sur y que incluso pese a esa ventaja hoy está optando por convertirse no en una selva, sino en un vertedero previo a la guerra, a la confrontación y a la incapacidad de dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos un planeta habitable.